Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Qué bueno que estemos reunidos compartiendo este día. Les decía en alabanza que hoy es un día especial. Hoy es un día como pocos y es porque es Shabbat. Hoy es Shabbat como cada fin de semana. Como cada fin de semana, hoy es un día en el que podemos gozarnos y sabernos pueblo elegido de parte de Dios. Hoy tenemos muchas cosas que agradecer a Dios, porque el poder estar compartiendo con su pueblo un día como este, un Shabbat que no lo cambiamos por nada, Por lo único que cambiamos el Shabbat semanal es por un Shabbatón, que sea un Shabbat de fiesta, ¿no? Un Shabbat mayor, un Shabbat alto, como se le conoce, ¿no? Aquí, mira, está hablando. Y de verdad que es para nosotros un gran privilegio y un gran honor que el Señor nos ha dado, el poder participar de esta fiesta del Shabbat, ¿no? Entonces vamos a empezar. El año pasado estudiábamos el capítulo 1. Hemos estudiado ya antes esta porción, pero decidimos volver a empezar. Y el año pasado David empezaba con el capítulo 1, que nos describía, ¿se acuerdan, no? La terrible infamia egipcia. Porque es una infamia, la verdad, lo que se hizo, primero al esclavizar al pueblo hebreo, y en segundo, la de asesinar a todos los niños. Porque no era solamente el hecho de que estuvieran esclavizados el pueblo, sino que decidió el Paró empezar a asesinar a todos los recién nacidos, por miedo, ¿no? Por temor. La decisión de olvidar. No, hombre, bueno, eso ya es diferente, ¿no? Porque se entiende que el Paró que está actualmente, y es algo que no se mencionó el año pasado, pero que yo quería mencionar la parashá pasada, pero que qué bueno que se toque el tema, porque la realidad es que decía David, ¿no? Que este Paró, o era tal vez en el año pasado cuando veía yo el estudio, decía que tal vez era un hombre que no era culto, que no era un faraón que se hubiera tomado la precaución y el cuidado de haber ido a la historia y saber quién era Joseph, ¿no? Entonces, la realidad es que ya cuando te metes a estudiar un poquito a fondo, te das cuenta que este faraón que subió, no subió por cambio o por descendencia, sino fue un golpe de estado lo que hubo en realidad en Egipto, ¿no? Que fue cuando los hicsos salieron ya definitivamente del poder, porque nuevamente los egipcios a través del poder militar suben, y por eso Ramsés hijo es un soldado. Es un hombre que busca la milicia y es un hombre que busca estar instruido en el ejército, y el padre lo fue también. Y por esa razón es por lo que no es un hombre que tenga un conocimiento de la historia egipcia o que le importe lo que acaba de pasar. Acaban de tener un golpe de estado y lo último que ellos buscan es que se olvide para siempre y por siempre lo que sucedió en el pasado, ¿me entienden? Entonces es un nuevo linaje el que está subiendo, es una nueva línea familiar, y entonces muy probablemente por esa razón es que no recuerdan absolutamente nada de lo que sucedió antes, pero no porque no lo recuerden, sino porque desean no recordarlo, ¿no? Y entonces por eso las decisiones tan drásticas e infames, como les digo yo aquí, en contra del pueblo, que más que verlo como un pueblo hermano con el que convive y con el que comparte la tierra, y que de hecho gracias a uno de esos hombres de ese pueblo, el pueblo egipcio o israelita no pereció, ¿no? Pues lejos de eso, lo que hacen es que los esclavizan y empiezan a asesinar a los niños. Les pongo yo aquí que mientras que el capítulo 1 describe esta triste y oscura y desolada situación, el capítulo 2 nos narra el principio de lo que será el fin de la esclavitud. Bueno, ya empieza a haber luz, ¿no? De alguna forma, de esta esclavitud hebrea, y aunque queda aún muchos años, porque de cuando empieza esto a cuando ya realmente van a ser libres, quedan muchos años de sometimiento y de dolor, ¿no? La luz y la esperanza, el favor de Adonai y su salvación no se demorará mucho más que el que debe de ser, y acudirá prontamente, ¿no? Estamos hablando de que cuando Moshe, o la historia que empieza a describir el nacimiento de Moshe, a cuando él ya empieza realmente a fungir como el libertador, pasan casi 80 años, ¿no? Casi 80 años.
porque estamos hablando de que él se va aproximadamente de 40 años y en el desierto en Madián pasa otros 40. Y entonces ya llega casi con 80 años, ¿no? Entonces estamos hablando de que a veces nosotros, y eso es parte de lo que el final de esta parashá, a veces vamos pensando y diciendo, ¿cuándo vendrá el tiempo? Es que el Señor se ha tardado mucho, es que el Señor demora, es que cuántas cosas horribles están pasando. Pero el Señor no demora, ¿no? Entonces, si quieren cerrar esa ventanita, porque en ese pasillo pasa mucha gente, y más hoy que es día festivo, y van a pasar muchos ahí. Y parece que este lugar les encanta porque se quedan ahí hablando. Es un hueco y es una... Tenemos una bocina, un altavoz, un parlante natural aquí en esta parte de fuera de casa. Entonces, les pongo yo aquí que Hashem no es un Elohim, no es un Dios que no conoce nuestros padecimientos, sino que su voluntad, ¿no?, cumple con su propósito. Eso vamos a entender, que la voluntad de Adonai cumple el propósito de Él mismo y lo cumple en la vida de cada uno de nosotros. Y tú podrás decirme, sí, pero ¿y en la vida de todos los israelitas que estaban esclavizados, cómo se está cumpliendo el propósito de Adonai? Pues vamos a ver que sí. Y vamos a ver que tal vez muchos de ellos padecieron, nacieron, vivieron y murieron esclavos, pero no así todos. Y tuvo un propósito. Y sabes, muchas de las veces el propósito o si no es que todas las veces, aunque tenga más de un propósito la voluntad de Adonai en relación a esto, te vas a dar cuenta que el propósito de Adonai es mostrar fidelidad, hacer evidencia de tu fidelidad, hacer evidencia de tu corazón con respecto a Él, hacer evidencia con respecto a tu corazón y su Torah, hacer evidencia de lo que el Señor te ha mostrado, te ha enseñado y de cómo tú respondes a ella. Entonces, cuando pensemos en los israelitas que murieron esclavizados, tenemos que pensar en un montón de sufrimiento y de dolor. Pero también tenemos que pensar en, en una opresión brutal. Pero lo que sí también tenemos que pensar es que no hay mejor escenario para mostrar fidelidad que ese. Para mostrar verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Y al día de hoy, nosotros no hemos tenido opresión de ningún tipo o empezamos a tenerla. Pero la realidad es que toda la vida, cuando yo hago así memoria atrás, pues es bien tranquilo, ¿no? Nunca he vivido en un lugar que haya guerra, nunca he vivido en un lugar donde haya opresión, siempre haces lo que te gusta hacer, lo que quieres hacer, y siempre bajo el marco del respeto, ¿no? Pero no siempre será así. Y en este caso ellos tuvieron la oportunidad de mostrar fidelidad con respecto a la opresión que ellos tenían y obviamente fidelidad a Adonai. Les pongo yo aquí que el día de hoy se cierne sobre nosotros, y no estoy exagerando, no estoy exagerando, una oscuridad muy similar a la que experimentó el pueblo de Israel. Tal vez no con la opresión tan brutal como la que, o quién sabe, ¿no? Porque empezó a ser, no tenemos por qué pensar que la esclavitud israelita fue de un día para otro. Tal vez empezaron a cambiar las cosas. Tal vez empezaron a perder sus derechos. Tal vez les empezaron a prohibir cosas. Fue gradual. Hasta llegar al punto en donde verse sin libertad alguna. Y hoy, ¿sabes? Se cierne sobre nosotros una oscuridad similar, muy similar a esa. Y no es que quiera exagerar o quiera tomarla para allá como el punto de hoy vamos a hablar de este asunto. No, es que es real. Cualquiera que lo puede ver y al menos cualquiera que vive en Europa en este momento, puede saber que esto es real, porque tal vez no en todo el mundo está pasando. Pero todo aquel que vive en Europa sabe que las cosas no andan bien y que hay algo que está mal, ¿no? Pero la salvación vendrá tal y como llegó a ellos, así llegará para todo el que es un creyente fiel y verdadero en Adonai. Les pongo yo aquí que en los tiempos más oscuros, cuando más peligro y desolación había, no podemos hacer las cosas conforme a los planes del enemigo, ¿sabes? No podemos hacer las cosas conforme a los planes que quiera el enemigo que hagamos. Fíjate, son planes, si te das cuenta, en aquel entonces eran planes de extinción para el pueblo de hebreo.
Ellos no querían que el pueblo hebreo siguiera creciendo. Inclusive lo diezmaban y diezmaban hasta el punto en donde si nos vamos a quedar con algo que sean sus mujeres, ¿no? Pero la realidad es que no podemos nosotros asociarnos a eso. Son planes de extinción del hombre que creó a Adonai. Tal vez ellos quieren tener un nombre diferente, pero el hombre que Adonai creó, tal cual lo creó, está sufriendo planes, pues propiamente como los que vivieron en esos días, de propia extinción, ¿no? Ahora, la orden fue clara, ¿se acuerdan? Y por eso me encanta ver a Claudia, ver a David, a Nere, ¿no? A Érico, inclusive a mi cuñada Sandrita, ¿no? Cumpliendo con el mandato. La orden fue clara. ¿Cuál fue la orden? Sí, exactamente. Sean fecundos y multiplíquense. ¿Cómo que no? Pero es que está todo horrible, está terrible. ¿Cómo vas a traer más niños a este mundo? Eso es lo que quieren. Que no haya niños en este mundo. Y si nosotros nos asociamos a eso, entonces estamos poniéndonos a favor de lo que el enemigo quiere. Entonces, aleluya por los que están tomando la mitzvah como debe de ser. Y hacer... Los que hagan falta. Los que hagan falta, amén, aleluya. Los que se puedan, dice, ¿no? La realidad es que serán los que el Señor les regale, ¿no? O nos regale, en el caso de que así fuese, ¿no? La respuesta en medio del caos es vida. La respuesta en medio de la oscuridad es vida. Es luz que no se puede ocultar. La luz que no se puede ocultar. Entonces aquí, Shabbat Shalom, adelante. Busquen por ahí donde ponerse porque muchas de las sillas, si no lo recordé, nos las llevamos al local porque ya hoy empezábamos con el local. Híjole, pero ¿qué creen? Que no se pudo, todavía nos ponen luz ni nada, está un poquito todavía ahí empezando, pero bueno, sí hay donde sentarnos, siempre hay, siempre hay. Y si no, como cuando predicaba Pablo, ¿no? En los balcones, en donde fuera, man. Nada más que no se me vaya a caer nadie por ahí. Pero bueno. Entonces, vamos a empezar con nuestro estudio, el capítulo 2. El capítulo 2 de Shemot, que es Éxodo. O números. Números, perdón. Nombres, ¿no? Que eso es lo que significaría Shemot en realidad. Nombres. Y es que si se dan cuenta, cuando empieza la parashá, ¿cómo empieza la parashá? Pues con los nombres de los hijos de Jacob, ¿no? Entonces por eso se llama nombres. Bueno, después se le llamó Éxodo. ¿Por qué? Porque lo que representa el libro entero, la salida del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, empezamos con el capítulo 1. Cierto hombre, me encanta, fíjate cómo empieza, porque dice, cierto hombre de la tribu de Leví fue y se casó con una mujer levita. No te dice quién es, nada, ¿no? La mujer concibió y tuvo un hijo, y cuando vio cuán hermoso era, lo ocultó por 3 meses. Ese es el verso 1 y 2, ¿no? Y hay varias curiosidades en estos 2 primeros versículos que vale la pena observar. Primero que nada, el no protagonismo de nadie en esta historia. ¿Cómo se llama el papá del niño? Hasta ahorita no sabemos nada. Bueno, ya sabemos porque lo conocemos. La historia la conocemos bien, ¿no? De hecho, es casi así uno de los íconos del pueblo hebreo, el padre, ¿no? A mí me encanta cómo era ese hombre, cómo caminaba ese hombre, ¿no? Pero no hay protagonismo, no se sabe todavía, ¿no? De hecho, hay quien asegura que ese hombre, el padre de este niño, fue como el Melech Tzadik de su tiempo, ¿no? El que cuidaba y resguardaba que el pueblo caminara y anduviera conforme a las ordenanzas que el Señor les había entregado. No hay protagonismo de nadie en esta historia. Una levita se casa con una mujer, un levita se casa con una mujer que también es levita, de su misma tribu, y eso es todo. Y aunque más adelante nos dan los nombres de ellos, en este momento para fines de salvación, el nombre de ellos no es importante. Inclusive ellos mismos, los padres, no son importantes. Y cuán difícil es a veces para nosotros poder decir, no soy importante en esta historia. Cumplo con un propósito, pero no soy importante. A veces nos cuesta trabajo porque tiene que haber orgullo doblegado y cosas por el estilo, ¿no? Pero ellos no son importantes.
El valor y dedicación de ellos son admirables, ¿eh? Pero la honra y la gloria no es para ellos, es para Adonai. Porque yo te voy a decir algo, si te dicen, tu hijo que va a nacer va a ser muerto si es varón, tú dices, imagínate nada más. ¿Qué dices? No, pues no vamos a tener hijos. No, hombre, ya lo dijimos, ¿no? La respuesta es cumplir con el mandamiento. Y la respuesta ante el caos es la vida. Y entonces ellos deciden ir y tener a su hijo. Pero no solo eso, sino esconderlo, ¿no? Hacer todo lo necesario para que ese chico viva. Es necesario, les pongo yo aquí, que descubramos en cada porción de la Escritura, y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? ¿La figura de quién? ¿La figura y obra de quién? De Yehoshua. Y es que no es que forcemos el texto para mirar a Mashiach, ¿no? En todos lados, sino que lo encontré. O sea, no es ir y forzar el texto. Aquí voy a hacer para que aparezca Mashiach. No. El secreto de esto, y lo hermoso de esto, es descubrirlo. Y es que te encuentre. Claro, bueno, no, claro, pero en el texto que nosotros podamos descubrir en dónde está reflejado Mashiach, dónde está su obra, ¿no? No es tan difícil. No es tan difícil cuando has conocido a Mashiach y conoces su obra y la intención misma de la redención y de la forma en que actuó, y entonces empiezas a ver las luces, ¿no? En toda la Escritura que van hablando de quién, pues de nuestro Mesías, ¿no? De nuestro Salvador. Entonces lo vamos encontrando y entonces podamos tener ese sentido único que tiene toda la Escritura. Porque yo me he encontrado muchas veces y platicaba ahora que fue el último día de clases. Ya sabes, siempre se toman sus tiempos, ¿no? Porque llevan a sus convivios y porque ya no nos vamos a ver como si fueran a dejar de verse un año, pero son 10 días los que vamos a dejar de ver, pero todo el mundo quiere hacer convivio y hay un montón de compañeros de todo el mundo, ¿no? Porque hay latinos, hay musulmanes y hay de todo, ¿no? Y entonces hablábamos de un poco de todo esto, ¿no? De cómo es que se ve reflejado en la Escritura a Mashiach. Y muchos dicen, no es cierto, eso es mentira, eso no, en ningún lado está. En ningún lado aparece, ¿no? Ya sabes, no falta el que se define ateo, ¿cómo dijo? El que no Practicante, ¿no? Yo soy un ateo practicante, dijo. Yo no soy un ateo nada más. Yo soy practicante de mi ateísmo, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que está sucediendo es que, pues, no conoce a Mashiach. No conoce a Mashiach. Y los que lo conocemos, y después descubres que muchos otros que crees que no lo conocen, lo están empezando a conocer. O lo conocen de una forma que les da una visión, ¿no? Hablaba ayer en el grupo con los hermanos de las iglesias, o de los líderes que representan las iglesias, como nosotros, y les decía eso, ¿no? Un montón de musulmanes defendiendo a Mashiach, a la divinidad de Yehoshua, ¿no? Oye, pero tú eres musulmán, brother, tú no tienes que estar diciendo eso. No, sí, y volverá y vendrá, y vendrá a destruir a, ¿cómo me dijo Shaktag, ¿no? Que es el como le dicen ellos a Satanás, y te das cuenta que en realidad hay que conocer a Mashiach para empezar a verlo reflejado en toda la Escritura, ¿no? Poder ver el sentido único de todo lo que dice la Escritura. Y no faltó el que se me acercó y me dijo, oye, tú estabas hablando de cosas, yo creo también que es... Y te das cuenta que tienen un entendimiento muy distinto que el que pensamos a veces. Cuando vas profundizando con respecto a lo que hay en el dogma musulmán, pues debe haber muchas corrientes, decíamos también ayer, ¿no? Pero al menos estos hermanos, estos amigos que están ahí en el salón de clases, estos brothers, pues tienen una visión como muy... Tienen una visión parecida, pero terrenal. Claro, lo que pasa es que ellos tienen muchas cosas. De hecho, cuando empezamos a platicar ya mucho más a fondo, ya te empiezan a decir ellos, no, pero es que Cristo no es... Sí es divino, pero no es Dios. Pero te digo algo, es tan cerca de que puedan comprender, es solo un ajuste de tuercas, ¿eh? Porque ellos también están esperando la guerra de Gog y Magog. Sí. Terrenal para ellos. Claro. Entonces hay muchos ajustes que podrían empezar a suceder ahí, pero... Cultura, ¿no? ¿Mande? Más cultura de ellos. Pues no, es que es muy extenso el tema, con respecto a ellos y de cómo es que la visión que ellos tienen hacia estas cosas. Pero lo que me dio mucho gusto
fue mirar que hubo un punto de diálogo, que no fue un punto cerrado, ¿me entiendes? A veces con mucha tristeza veo hermanos evangélicos que supuestamente tienen la misma emuná que hoy nosotros tenemos, y ver que están cerrados y que te dicen, no, yo no puedo escuchar lo que tú estás diciendo, ni puedo entender lo que tú estás diciendo, y ver que mucha gente de otros dogmas puedan tener una apertura en su corazón, una apertura en su mente, me dio mucho gusto, ¿no? Pero a eso también nos vamos que muchas veces es como tú la traduzcas la palabra, cómo la lleves. Porque es que es Sí, verdad. claro, cómo se los presentes, porque muchas veces obviamente pues presentas algo que es agresivo y obviamente la gente en automático se pone a la defensiva. Pero es increíble cómo estos chicos, ¿no? Que ni siquiera tienen o que conocen el evangelio, por decirlo así, o que lo han escuchado pero que no lo creen, tengan una visión un poco distinta, muy diferente, ¿no? Sí, porque date cuenta que si nosotros, yo hablo con nosotros, 20 años en el evangelio, Dios tuvo misericordia, a ver que vas aprendiendo, y nos ha sacado de una forma que no era la verdad como teníamos que. Pero Claro. gracias a Dios, pero también te encamina de esa parte, pues llegamos. Y Dios tenga misericordia por todos. Aquí. Claro, ¿no? Y es que el Señor tiene que hacer ese ajuste de tuercas del que hablo, ¿no? En todos nos lo ha hecho. De alguna forma a todos nos ha hecho un ajuste de tuercas. Y ese ajuste de tuercas para muchos es de una sola vuelta, Pues para otros de media vuelta. puede ser traumático. Para otros puede ser tantas vueltas que cuando te des cuenta no estás ni siquiera en el principio donde estabas, sino terminaste en otro lugar. Y como dice Gerson, puede ser traumático para muchos. Así es, ¿no? Entonces, desde la Aleph hasta la Bet, o sea, de la A a la Z, ¿no? El único propósito es que se pueda ver a quién, a Mashiach, ¿no? A Yehoshua y su obra de redención, que a mi gusto, y creo que el de todo el que lo conoce, es fascinante. Ahora, otra curiosidad de nuestro texto base es que dice que la madre del niño, debido a la amenaza de muerte, ¿no?, de todo hijo varón por parte del faraón, ocultó al hijo por 3 meses. Lo confirma el Evangelio, ¿no? Claro, exactamente. Este niño es la figura misma de la salvación para el pueblo. Si te das cuenta, este niño es la figura de la salvación de Israel. Porque este niño será el que cumplirá con el propósito de Adonai para sacar al pueblo de la esclavitud en el que en ese momento se encuentra, ¿no? Entonces, fíjate, yo les pongo aquí, ¿no? No hay luz que pueda ser escondida o que pueda ser guardada. No hay luz que pueda ser oculta, ¿no? O que se pueda ocultar. Lucas 8:16. No lo busquen, yo lo leo aquí. Es breve. Lucas 8:16 y 17 dice: nadie enciende una lámpara, ¿no? Nadie que enciende una lámpara, la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que ilumine, ¿no? Para que los que entren vean la luz, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Es muy profundo esto, ¿no? O sea, a la vez es espeluznante, porque podemos entender la narrativa como un cuento, Claro. pero ponerse en el lugar de los padres, en ese mismo Sí, momento. es exactamente, es brutal, es brutal. Por eso yo les decía al principio, ¿no? En medio del caos y en medio de la amenaza de tener un hijo, decidir tenerlo. Y ¿sabes? Por eso decíamos hace rato, en medio de todo eso, lo que se muestra, en medio de toda esa aflicción y en medio de los tiempos de dolor, lo que Dios está provocando o está haciendo que suceda en tu vida es la oportunidad de mostrar fidelidad. Y ellos la tienen, ¿no? Ahora fíjate, dice el versículo, ¿no? No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay luz que no vaya a ser puesta para el propósito que fue hecha, que era alumbrar. Yehoshua HaMashiach estuvo 3 días en la tumba, también, de hecho, ¿no? Después de su crucifixión, pero la luz no puede quedarse oculta. Él no podía permanecer en la tumba. Él tenía que salir, ¿no? La salvación debe ser manifiesta. Este niño, el cual su madre ocultó, será la figura ¿de quién? Del Salvador, que sacará de la esclavitud de Egipto a su pueblo. Amén. Entonces, el 3 dice, cuando ya no lo podían ocultar más, consiguió una canasta de mimbre para él
y la selló, la calafateó con brea, puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la ribera del río. O sea, date cuenta nada más lo que está haciendo los padres, ¿no? Más que ser un acto, siento yo, desesperado, es un acto de confianza. Es tal la confianza y certeza en Adonai, de esta familia, que pone a su hijo en una canasta. O sea, bien carafateadita, ¿no? Con brea, claro. No a la deriva en el río. Porque ellos no lo están poniendo a la deriva del río. Ya sabían quién estaba por ahí. Sino en el cuidado de Hashem. Es lo que ellos están haciendo, ¿no? No están poniendo ellos a ver a la deriva, a ver qué pasa, ¿no? Sino que ellos lo están poniendo, Señor, es tuyo, que es lo que todo padre debería hacer en este momento y en todo tiempo. Este hijo que tú me has dado, Señor, no es mío. Este es tuyo. Tú eres quien lo cuida, ¿no? Y tú eres el que va a tener el cuidado. Claro, me has puesto a mí diligentemente a cuidarlo y a mantenerlo y a darle y a hacerle un hombre o a una mujer. Pero en realidad, mira, dice que sí, ya viste. Pero en realidad es en Hashem en quien se cree y en quien se espera. Es curioso, pero la palabra que se usa para dicha canasta, calafateada, es teba, que su significado es arca, ¿no? Por eso otras versiones dicen que lo pusieron en una arquilla. Arquilla le veían algunas versiones, ¿no? En este caso una arquilla, una arca pequeña. Y esta palabra es muy curioso, esta es la segunda curiosidad que vemos en estos versículos, es que solo 2 veces en la Torah se ocupa esta palabra, arquilla. Este efecto de estar calafateado, que va a flotar, ¿no? Y fíjate, y en los 2 casos tiene el mismo propósito. La salvación de quienes son pueblo de Adonai. ¿Te das cuenta? La primera vez con Noé, salvando a su familia del diluvio, de las aguas, y en esta ocasión, salvando a quien traerá libertad al pueblo, ¿no? Es un punto bastante curioso. El 4 dice, y su hermana se quedó esperando a la distancia para ver qué le pasaría. La hija del Paró se fue a bañar al río, o del faraón, mientras sus doncellas caminaban a lo largo del río. Y eso de decirse van a bañarse, no era como que se fue a dar una ducha. Es como que se fue a nadar, ¿no? De hecho, en muchos países dicen, vamos a bañar, ¿no? Vamos a bañarnos al mar, ¿no? Aquí te dice, sí, ¿no? Ah, bueno, pues es que yo no. Siempre que pienso en bañarme, yo pienso en jabón y una fibra y así, ¿no? Echarte una ducha, pero no, en este caso no es así. Ella también de lo que fue es a nadar, ¿no? Caminaban a lo largo del río, dice, con sus doncellas caminaron a lo largo del río. Ella divisó la canasta entre los juncos y mandó a su esclava a alcanzarla. Cuando la abrió, vio que era un bebé, un niño que lloraba. ¿No? Aquí no le tocaron a su puerta y apareció la cajita de zapatos con el bebé dentro, ¿no? No, aquí era una arquilla, ¿no? Y entonces dice que ella se compadeció de él y dijo, este debe ser un niño hebreo. Pues claro, ningún egipcio hubiera hecho eso con su hijo. Era lógico que era un niño hebreo, aparte que las facciones físicas son distintas. Pero era hermoso, dice que era un niño hermoso, ¿no? Y les pongo yo aquí cuán paradójico e irónico puede resultar este pasaje. Fíjate, inclusive esta misma no puede ser solo una ironía fortuita. Es la hija del mismo hombre que ha mandado a matar a todos los niños hebreos, la que lo va a rescatar, lo va a cuidar, ¿no? Y este niño es el que traerá libertad al pueblo de Israel. O sea, cuán paradójico es, ¿no? Y te das cuenta que no fue algo fortuito, es algo que Dios está haciendo. De hecho, tú vas a ver cómo de aquí, bueno, desde que nace Moshe, es un hombre que va a tener la intervención divina de Adonai en todo tiempo. En todo tiempo. Les pongo aquí una ironía que solo puede ser orquestada por el Santo Bendito, ¿no? Hakadosh Baruj Hu, el Santo Bendito. Él es el único que podría hacer ese tipo de cosas. Entonces, la hermana del niño le dijo a la hija del faraón,
¿Te das cuenta que aquí los nombres no son importantes todavía? Sabemos que es Miriam, ¿no? Pero no hay nombres, o sea, como que si no fuese importante. ¿Sabes? Pienso que es a propósito para que no te pierdas del punto y el objetivo principal. Inclusive la hija. No dice su nombre, no dice cuántos años tenía. De hecho, es muy seguramente los únicos versículos donde va a aparecer, ¿no? Porque aparte todo empieza a correr muy rápido, ¿no? No podemos pensar que fuera así de rápido todo, o sea, la historia es larga, pero te das cuenta cómo lo importante es que no nos perdamos. ¿De quién? Del niño, que es el importante en la historia. Y entonces la hermana del niño le dijo a la hija del Faraón, ¿quiere que vaya y le busque una niñera hebrea para que lo amamante al niño? Fíjate, ¿no? Miriam no solo es una niña valiente, porque mira que acercarse a una noble egipcia, o sea, es aventarse un cohete, porque muy probablemente ella llevaba una escolta y muy probablemente hazte para allá, aléjate, no te acerques, ¿no? Porque aunque fuera niño, por ser hebreo, eras considerado, pues, desecho, ¿no? Esclavo, ¿no? ¿Cómo osa una esclava hablarle a mi señora, ¿no? Muy probablemente un cachetín se hubiera llevado a la niña, ¿no? Sino que es una niña sumamente inteligente. No menciona nunca que es su hermano. Cualquiera pensaría, ¿no? Yo creo que mi Anne se acercaría y dijera, ese niño es mi hermanito, ¿no? Como para... Los niños siempre buscan tener protagonismo en la historia, de alguna forma, ¿no? O como para decirle, no le vaya a hacer daño porque es mi hermanito, o sea, como para causar un poco de compasión o algo. No. Ella no menciona nada. No menciona que es su hermano. En la emoción, fíjate, de ver el peligro a su hermano, podría haberle dicho a la princesa, hija del faraón, ¿no? Que ella era su hermana, que el pequeño era su hermanito, que lo cuidara, ¿no? Hacer una recomendación. No, ¿qué le dice? Espéreme aquí, si usted gusta, yo le consigo a una nodriza, ¿no? Que amamante a su recién encontrada adquisición, a su recién encontrado bebé. ¿Qué le parece, no? Y obviamente, pues, ¿qué dice la mujer? Claro, porque yo no tengo cómo amamantar al niño. Yo no puedo amamantar a este niño, ¿no? Y sería muy complicado conseguir una nodriza egipcia. Si de por sí va a ser muy complicado meter al niño al ¿cómo se llama? Al palacio, ¿no? Pero como dicen que era tan bello el niño, entonces el faraón, yo me imagino, vio, entonces no lo vio algo... Yo creo que ella lo que hizo, y no lo dice tampoco, porque ella manda al niño con su madre. No lo ¿No? lleva en ese momento. No lo lleva directamente. Yo creo que ella se inventó una historia de esas. O sea, papito, ¿qué crees? Que mira, ¿qué te parecería, no? Si yo tuviese un bebé, ¿no? Hay historias como la que veíamos, por ejemplo, de la animación de la historia del Éxodo, en la novela que veíamos, en donde ella la mencionan como una mujer que no puede tener hijos, por ejemplo, ¿no? Una mujer que tal vez no tiene hijos y por eso el padre pues se compadece y dice, bueno, ya, pues es hebreo, no importa, a ver, ya, edúcalo, ¿no? Ya, tráelo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que la niña hace es llevar directamente a la mamá. Fíjate qué chulada, ¿no? Lleva al niño a la mamá, ¿no? ¿Y su mamá qué hace? Igual, la capta rápidamente y dice, sí, claro que sí, no se preocupe, mi señora, yo le voy a amamantar a su hijo. Casualmente, yo tengo leche para amamantar al niño, ¿no? Tal vez si hubiera metido en un problema, se hubiera preguntado, ¿y dónde está su hijo? Pero no, todo fluye y todo va pasando, porque lo que tenemos que saber es que esto no está orquestado por un hombre, por la casualidad, ni por el universo, como dicen por ahí. Es Hashem mismo el que está orquestando toda la historia que está sucediendo aquí, ¿no? El 8 dice, y la hija del faraón, respondió sí, de modo que la niña fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te pagaré tu salario. Así la mujer se llevó al niño y lo crió. Encima le pagan. Es que es dinero del padre, aparte, ¿eh? Del que quiere matar a todos los chicos, ¿me entiendes? O sea, así hace el Señor, ¿sabes? Yo me he dado cuenta de eso. El Señor ocupa el producto de lo malo para el propósito del bien. Y así va a suceder al final también. Les pongo yo, esto es sumamente importante, ¿no?
en este perfecto plan, como les decía yo, orquestado por Hashem, pues este niño durante los próximos años será amamantado no solamente de leche del pecho de su madre, sino que este niño recibirá toda la instrucción, porque ahí te va, en los años en los que un niño hebreo era amamantado y no se le quitaba del lado de su madre como tal, era hasta de los 5 hasta los 7 años. No sé si ustedes han visto un niño ya de 6 años que sigue tomando leche materna. Hasta los 7. Yo me acuerdo que decía, Dios mío, qué miedo. Ese niño tiene dientes, por Dios, ¿no? Bueno, era un niño que entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero que al final te voy a decir algo. Ese niño no solamente mamó la leche de su madre, sino tuve a un niño a los 7 años. Pero yo le pregunto a mi Anne, ¿quién es Adonai? En la calle le preguntan que si le dan algo de comer y ella pregunta, momento. O Anne, ¿no? Santa María igual. Momento. ¿Esto tiene cerdo? ¿No? Porque si tiene cerdo yo no lo como. O sea, son niños que entienden ya quién es Adonai. Y muy probablemente... Por Hashem también, ¿no? ¿Mande? Son usados por Hashem porque ahí es donde puede testificar también que ¿por qué no como cerdo? Claro, pero a lo que voy con esto es que este niño que está siendo educado por sus padres, ¿no? No solamente está tomando la leche o solamente está teniendo el ser amamantado por su madre, sino que empezará a crecer como un niño hebreo. Empezará a conocer lo que un niño hebreo conocería, ¿no? Y les pongo yo aquí, recibirá lo necesario para que una vez que el niño crezca, tenga conciencia y no olvide que es hebreo. Pero estando con su madre en condición de nodriza también recibe instrucción. Claro, no, claro. O sea, es que cuando lo recibe al niño, Lo dejó como hebreo. no lo está, claro, se lo dejó al 100% ahí, ya vendré por él. Sí, lo criaba. En realidad es su madre quien está atendiendo a su hijo. Y de aquí hasta que lo tenga que entregar, ella lo va a cuidar, lo va a educar y lo va a tratar junto con su hermano Aarón y junto con su hermana Miriam como hermanos. Ya pensaremos en el dolor que será después dejarlo. No, y ahí se cumple la palabra también, ¿no? Instruye al niño en su camino y aunque sea mayor Exactamente. Cumplió 40 años, se acordó de sus hermanos, ¿no? Así es. Y no creo que hasta los 40. Porque la palabra es muy rápido, ¿no? Nos va describiendo como pasos agigantados la historia, pero debemos entender que esto tiene un proceso. Él muy seguramente nunca dejó de lado a los hebreos, o sea, siempre tuvo... ¿no? En la historia que veíamos me acuerdo que pasaban como que él soñaba o recordaba, ¿no? Yo recuerdo hoy... Tenía unos recuerdos. Yo recuerdo hoy de cuando era pequeñito, cosas así, flashbacks, ¿no? Que veía a mi hermano Leo, que veía a mi hermana Valentina, ¿no? ¿Ves esos como flashbacks de cuando eres más pequeñito? Es más cosas muy, que tengo muy presentes de cuando tenía esa edad, ¿no? Y que seguramente él las tenía. Claro, cuando dice, y decidió conocer a sus hermanos, decidió salir a sus hermanos. Claro. Implica muchas cosas. Implica muchas cosas, así es. No solamente es, pues ya, ahora sí quiero ir a verlos, no. Fíjate, vamos a llegar ahí ahorita, ¿no? Les pongo cada una de las historias de su pueblo contadas. Porque acuérdate que como se hacía en ese entonces, la manera de enseñar Torah en aquellos días no existía la Torah todavía dada. Había una Torah, una instrucción, sí, pero era una instrucción pasada de boca en boca, ¿no? Oral. ¿Y cómo se contaba esta historia? ¿Cómo se entregaban a los pequeños todo en la profundidad de lo que Hashem quería que una persona supiera? A través de historias. Las historias del pueblo. Y eran contadas las historias del pueblo. Y es por eso que es la misma razón por la que nosotros año con año seguimos leyendo Éxodo, Génesis, Levítico, ¿no? Todos, de Deuteronomio, todos los libros. ¿Por qué? Porque son las historias de nuestro pueblo. Y en la historia de nuestro pueblo encontramos, diseminados por todas estas historias, las 613 mandamientos. ¿No? Todas las ordenanzas, todas las formas, todo, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí cada una de las historias de su pueblo contadas a él mientras que él era amamantado y convivía con sus hermanos, fueron la base sólida de que jamás olvidara de quién era y de dónde provenía. Claro, pues su padre, imagínate nada más, ¿no?
Amram es tremendo, ¿no? Les digo que es considerado uno de los 5 peldaños de los hombres que fueron usados por Adonai, ¿no? En la historia de la Torá. Yo estoy seguro que era el Melech Tzadik de su tiempo, ¿no? El rey, el hombre que llevaba, el hombre de justicia, en donde todos los que tenían en ese momento un conflicto iban con Amram. Oye, Amram, fíjate que mi mujer se está pasando ahí, ¿qué hago? Oye, fíjate que mi hermano me robó, ¿qué hacemos? Y muchas veces él tal vez ejercía de juez, ¿no? Dentro del pueblo. Y Jochebed, bueno, ¿qué te digo, no? Una mujerona, ¿no? Que igual también ejercía esa misma figura con la parte de las mujeres, ¿no? Dice el 10, cuando el niño creció, se lo trajo a la hija del faraón, quien lo hizo su hijo. Lo llamó Moshe, salvado, ¿no? Salvado o sacado del agua, pero salvado, ¿no? Del agua. Y yo aquí les pongo que debió haber sido todo terrible, ¿no? Debió haber sido horrible que a los, ¿qué te gustan? 7 añitos. Sí, no podías tenerlo más. Ya no podía tenerlo más. Inclusive eso de que fue y se lo dio, muy probablemente fue ella la que fue y le dijo, bueno, ya no necesitas más de nada que no le pueda dar yo. Y se lo lleva, ¿no? Debió ser terrible y desgarrador para Jochebed, ¿no? O para Jochebed dejar a su pequeño en manos de alguien más. ¿Te imaginas? Pero es claro que los padres del niño entienden algo. Esto es voluntad de Adonai. Porque por algo está aquí. Por algo, cuando calafateamos esa barquilla pequeñita o esa cestilla y lo pusimos ahí y fue encontrado y después vuelto con nosotros, esto tiene un propósito. Esto no es nada más algo que está sucediendo fortuitamente, ¿no? Ahora, el niño tendría una oportunidad invaluable de crecer, ya no siendo más un esclavo, ¿sí? Sino libre. Tal vez resultaba consuelo para sus padres, les pongo yo aquí, que el niño fuera libre, porque así al menos uno de ellos sería libre. Entonces ya se empezaba a albergar en su corazón la libertad a través del pensamiento de Moshe. Ya cuando los padres, ¿no? Y alguien con un corazón correcto, porque otros podrían decir, mira, él está ahí libre, nosotros aquí esclavizados, ¿no? Y con la espalda rajada por tanto latigazo, pero él está bien bonito allá, ¿no? Pero tal vez para personas correctas y con un pensamiento correcto, el pensamiento sería pensar en Moshe es pensar en libertad, ¿no? Y tal vez empezaría a hacerse ya dentro de cada uno de ellos, de los que lo conocieran o de los que supieran que estaba ahí, el hecho de saber que él podía ser, o que en su propio nombre se albergara el hecho de que hubiera libertad. El simple hecho de que él era libre. Les pongo yo aquí, sin darse cuenta, tal vez ya era este niño un símbolo de libertad. Porque no era normal. Un hebreo en el palacio, inclusive puesto en eminencia, porque fue puesto en eminencia, ¿no? Los comentaristas y exégetas dicen, en más de un aporte que estuve leyendo y que estuve viendo, que el texto tal cual que hoy es traducido, como lo tenemos traducido, no es de lo más correcto posible. De hecho, Onkelos, que es el traductor de la Torá en arameo, no traduce el nombre de Moshe como Moshe, sino que lo translitera, o sea, lo transcribe las palabras. Fíjate, las palabras sonarían como Kimim, Hamaim, Meshitihu, ¿no? Que eso sería como las palabras pronunciadas por la madre del niño cuando le dijo al faraón, ¿no? Ella, fíjate cómo sería. Según Abarbanel, el versículo debería ser así, de esta manera. Ella, o sea, la madre del niño, llamó su nombre Moshe. No la princesa. Entonces, o sea, pues ella, sería hebreo, fíjate, o sea, el nombre. de hecho muchos dicen que el nombre no es hebreo. Pero no importa, porque fíjate, de todas maneras, fíjate lo que dice. Ella, la madre del niño, llamó su nombre Moshe. Así es como debería leerse el texto. Pues ella dijo, de las aguas lo ha extraído. Pero lo interesante de esto es que quien realmente pone el nombre, o quien le dice el nombre, no es la princesa, sino la madre del niño.
¿no? Eso es lo que, como fue traducido por Onkelos y por lo que después Abarbanel dice, ¿no? Que en realidad, como debía de leerse, era así. Ella, o sea, Jocabed, llamó su nombre Moshe cuando le entregó el niño. Este es Moshe. Pues usted lo sacó o del agua, ¿me entiendes? Lo sacó del río. Que es como debería haberse leído. No tiene sentido. Exactamente. Entonces, fíjate, es muy interesante esto, porque en realidad nada tiene que ver con los egipcios en la historia, sino todo está siendo orquestado por el mismo. Incluso puede ser profético, ¿no? Claro, pues exactamente, claro. Exactamente. Ella estaría dando, porque fíjate, yo le preguntaba ayer le estaba preguntando de que si el origen de la palabra Moshe y Moshia tenía la misma raíz. Le preguntaba a Amador, ¿no? Y me decía, no, Javier, no tiene absolutamente nada que ver, porque Moshia es salvación, ¿no? Y yo pensaba, es que sería muy interesante pensar que Moshe dice, no, es que la raíz de Moshe en realidad ni siquiera se entiende como tal, como un... Pues ese hebreo más llama la raíz Shem. Shem, exactamente, era lo que me explicaba él, ¿no? Pero me pareció muy interesante que pudiese ser por ahí, porque por eso yo le preguntaba, ¿no? Porque pensando en que ella proféticamente hubiera dicho, este es el que nos va a salvar, ¿no? Pero bueno, la raíz de la palabra no es así, pero en realidad sí está siendo profético también lo que está haciendo Jocabed en el momento de que ella es quien pone el nombre del niño, ¿no? El 11 dice, algún tiempo después de eso, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos. En algunas otras versiones dice, salió a conocer a sus hermanos. Dice aquí que salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. Vio a un misrita golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Fíjate, la frase salió a ver a sus hermanos, ¿no? Nos debe hacer recordar el tiempo en que Moshe fue amamantado por su madre. ¿Por qué? Ya la conocía, ya. Ya tenía 40 años, Moshe. Y el tiempo que pasó siendo enseñado por su padre, porque conocía las historias y sabía quién era él. Según los comentaristas, un niño hebreo no sería destetado hasta los 7 años, mira aquí se los pongo, ¿no? De edad. Tiempo suficiente para recibir la instrucción necesaria para saberse un hebreo toda su vida, ¿no? Recibir las bases de un emuná, inclusive en Adonai, ¿eh? Y aunque la instrucción egipcia sabemos que era fuerte, durísima, ¿no? Un adoctrinamiento brutal. Un adoctrinamiento muy fuerte con respecto a dioses, a su cultura, a tradiciones. No solo tradiciones, supersticiones. Gente que vivía de las supersticiones, la verdad. Pensando en que si hacían esto iba a pasar lo otro, que no hicieran aquello porque no sé qué, no ocupes tal color porque... ¿No? Pero él dice que llegado el momento, él siente el llamado. Y aunque fíjate, les pongo yo aquí, ¿no? Otra cosa que debemos observar es que jamás se le ocultó su naturaleza hebrea. Porque él sabía que era hebreo. Si no, ¿cómo podía decir, voy a ir a ver a mis hermanos? O saldré a ver a mis hermanos, ¿no? Hoy dirías, voy a ver a mi paisano, ¿no? Porque es de mi misma nación. Él sabe que su pueblo está siendo oprimido. Él sabe que su pueblo está siendo esclavizado. Y fíjate, les pongo yo aquí un comentario un poquito más largo. Ya habiendo crecido Moshe en edad y en importancia y nobleza, porque Moshe fue puesto por el Paró como jefe de la casa, o sea, era como uno abajo de él, tenía, no como en el caso de Joseph, pero sí era un hombre que tenía decisión, no, y tenía autoridad, al final, ¿no? Siente necesidad de ir a ver a sus hermanos, fíjate, les pongo yo aquí. Es Hashem quien pone en su corazón estas certezas. Es indudable que Hashem es quien pone el dolor de ver a sus hermanos en aflicción. Fíjate, sigo el comentario. Él es un noble y vive como noble. Lujos, todo lo que desea, todo al alcance de su mano, ¿no? Ya estaban ahí. ¿Sí? Diga, señor. Un juguito de dátil, ¿no? No, es que no hay dátil. Gaiji, ¿no? No hay dátiles, ¿cómo que no? Aquí no hay de que no haya. Aquí dice que me lo traes, ¿no? Y ya estás de vuelta, hijo.
Pero si nos damos cuenta desde pequeño, como dijiste hace rato, hasta los 7 años es una etapa donde tú le vas enseñando. Los valores fundamentales Entonces, se aprenden ahí. Eso ya se le fue quedando también a él ahora. Claro, esto es lo que hablamos, ¿no? Él tiene todos los principios y los valores de su familia hebrea y por eso le duele. Ahora les pongo yo aquí, inclusive un futuro seguro, siendo él el segundo a bordo. Cuando su tío Ramsés suba al poder, cuando se muera, ¿cómo se llamaba el faraón? El padre de Ramsés. Se me borró ahorita. Bueno, cuando el faraón muera, quien subirá será Ramsés, que en todo caso sería tío de Moshe. Que aunque tiene la misma edad que Moshe, es su tío, porque si él es hijo de la hermana, ¿no? Si Moshe es hijo de la princesa, que es hermana de Ramsés, pues cuando suba al poder, Seti, exactamente, Seti se llamaba, el faraón. Cuando este faraón muera, quien va a subir, pues será Ramsés, ¿no? Y fíjate nada más, él seguirá teniendo igualdad en todo, porque su posición está segura. Su posición está segura, ¿no? Es más, inclusive la historia presenta, en todas las historias que he visto, presentan a Ramsés y a Moshe como hermanos, creciendo juntos, viviendo juntos, teniendo experiencias juntos, ¿no? Muy probablemente para ellos no era por la diferencia de edades, como hoy, por ejemplo, los pequeñitos que tenemos, ¿no? Que aunque, yo soy su tío, bueno, pues sí está bien, ¿no? Pero en realidad crecen como hermanos, en la misma forma, ¿no? Pero nada llena del todo a Moshe. O sea, hay algo que falta, ¿no? Despierta, brother. Despertó. Imagínate, 40 años viéndoles siempre. Claro. Es que en cierto modo también Moisés es huérfano, ¿no? Hasta cierto punto a él le ocultan, claro, no le ocultan quién es su madre. Perdón, que le ocultan quién es su madre. No le dicen quién es su familia. Quieras o no, pues un huérfano siempre tiene la necesidad de buscar el origen. Su origen, exactamente, eso es muy cierto. Y eso puede ser también mucho de la inquietud por la cual él dice, bueno, sí, yo soy hebreo, pero ¿y dónde está mi familia hebrea? Debe estar entre esos que están siendo oprimidos. Debe estar entre esos. Sí, igual la princesa le habrá dicho. Han de haber inventado una mentira de esas de las brutales, ¿no? O habrá escuchado algo que es hebreo y viene de los hebreos. Claro, no, es que no se lo ocultaron porque él sabe que es hebreo, ¿no? Claro, es eso. Claro, él sabe que los que están ahí trabajando, que son sus hermanos los que están siendo esclavizados de sol a sol, ¿no? Hasta yo creo que su estructura Era hebrea, sí. Ahora fíjate, yo les pongo aquí, nadie puede sentirse libre si sus hermanos están siendo oprimidos. Nadie debería asociarse a ninguna causa que quite las libertades. Nadie debe asociarse a ninguna ley o decreto que denigre, margine o discrimine a otros. Moshe es lo que está teniendo. Él dice, es que ellos están ahí y yo soy parte de ellos. Claro, y él se siente discriminado. O sea, tú vayas a donde vayas, si estás en otro país, sí o sí vas a sentir la necesidad de volver a tu raíz, donde siempre. estás cómodo. Y aquí en España, por más años que lleve, no estoy tan... Ahora fíjate, si esto lo traspolamos al hecho de que somos seres humanos, éramos huérfanos. nadie puede sentirse libre si sus hermanos están siendo oprimidos. Nadie. Sin importar la causa, fíjate, les pongo yo aquí, pocos serán como Moshe, que aún en condiciones de no ser discriminado, decida asociarse a los demás hermanos. Eso lo estamos viendo hoy, ¿eh? Es triste, pero hoy sale a la calle y lo vas a ver. Echando por tierra cualquier iniciativa que intente dividir a tu hermano de ti, al hombre de ti. Es lo que vemos hoy, ¿eh? Sí. Hay un montón de iniciativas allá afuera que buscan dividir al hombre. Es rudo y no quiero ocupar esto como foro para decir ninguna cosa que no deba, pero la realidad es que hoy hay un montón de gente afuera que tiene posibilidades de hacer cosas porque las leyes se los permiten, que no debería hacerlas, que debería asociarse con sus hermanos y decir, no voy a seguir el juego de nadie. Porque primero, yo no puedo sentirme libre si mi hermano está siendo oprimido. Pero que también ahí entendemos que no conocen y entonces como se sienten la libertad ellos de dueños Claro. de su propia vida y sí hacen lo que quieren. Tienen Claro. la libertad esa. Hoy ves, allá afuera en la calle, a miles disfrutando de su cafecito, sentado en un bar, ¿no?
aun cuando ello sea representación, escúchame bien, o represente discriminación, marginación, pérdida de libertades, asociación a un sistema que muy pronto encontrará la forma no solo de marginar a los ya marginados, sino marginar también a los que están sentados ahí. Es que la renuncia, ahí mismo en Hebreos habla de Moisés, ¿no? Que renunció Claro, a las comodidades. claro. Habría que renunciar a las comodidades que hoy tengo para asociarme ¿a qué? Al común de vida de la verdad, ¿no? De los que somos, de los que vivimos, ¿no? Y conforme a la verdad. Fíjate, sin darse cuenta que tal vez muy pronto ellos serán igual y cuando menos lo adviertan, ya no pueda haber, ¿no? Más libertades, porque se perdieron todas. Porque las entregaste. Les pongo yo aquí, y como fue el destino de los hebreos bajo el yugo misraíta, ¿no? Tal vez empezaron poco a poco y al final terminaron sin libertades, esclavos, maltratados, golpeados y humillados. Esa era la realidad de todo israelita en ese momento. Pero Moshe no se asocia. Moshe sí decide perder su comodidad, como dice Gerson, ¿no? Perder renunciar a ese privilegio que él tenía y decide ir en pos de sus hermanos, ¿no? Sí, eso nos aclara el libro de Hebreos, ¿no? Así es. Miró alrededor y al ver que no había nadie, dice el 12, por ahí, derribó al misraíta y lo escondió en la arena. Comprendió. Lo mató. Literalmente lo mató. De hecho, esta expresión de lo escondió en la arena, dicen los escribas o los comentaristas, que más bien no era que lo escondiera en la arena, sino que sabía él que tenía el silencio de sus hermanos hebreos, que no fue así, en realidad. Pero en realidad lo que hizo fue intentar esconder el homicidio que había tenido o que había hecho. El 13 dice, cuando salió al día siguiente encontró a 2 hebreos que peleaban, de modo que les dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu compañero? Fíjate, Moshe ya a estas alturas siente el dolor de su pueblo como suyo. ¿Qué es lo que dice Gerson? Ya renunció, ya dejó en su corazón la comodidad y todo los privilegios que él tiene para asociarse con sus hermanos y sentir el dolor que tienen ellos. Y aún peor les pongo, aún peor que la esclavitud aún peor que la esclavitud, ¿no? La división es aún mayor todavía de mala. Lo leo, el de Hebreos. Sí. Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Así es. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así es. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Exactamente. Por eso es una figura de Mashiach también él. Porque él hizo lo mismo que Mashiach, ¿eh? Él perdió su posición por decisión propia. Como Mashiach, ¿no? No estimando ser como Dios, se hizo como uno más. Exhibió fidelidad. Exactamente. Pero es interesante cómo dice ahí, ¿no? Que él renunció a ser llamado hijo de la princesa y con eso convertirse como uno de sus hermanos y sufrir los mismos vituperios. Gracias, brother. Gracias. Pero fíjate, yo les pongo aquí que aún peor que la esclavitud es la división. Porque no habría nada peor que un pueblo esclavizado dividido. Y es lo que él está viendo ahí. Él ve a sus hermanos pelearse y todavía siente un dolor peor. Porque ve los estragos de lo que ha hecho la esclavitud en el hombre, ¿entiendes? Inclusive, si están peleando es porque están luchando por algún privilegio, por alguna cosa, aunque fuera solamente ideológicamente hablando. Cuando no deberían estar peleando en nada, deberían estar caminando bajo la misma línea, ¿me entiendes? Pero en estos tiempos estamos viviendo esos Claro, es por eso hago la analogía, porque hoy vivimos tiempos similares. Tiempos en donde hoy vemos que se están cirniendo situaciones sobre la humanidad y el mismo hombre decide dividirse. ¿No? Fíjate, él lo sabe y por eso alienta a su hermano a no pelear entre ellos.
El agresor es otro. El agresor, el enemigo es otro. Es que nos olvidamos cuando dice la palabra que la lucha no es contra carne. Claro, claro. El enemigo es otro muy distinto, ¿no? No somos nosotros mismos el enemigo. No debemos dividirnos por ninguna razón. No importa la situación que acontezca. No debe haber división. Moshe se ha asumido a sí mismo esclavo también, ¿eh? Ya en este momento, ya en su corazón, ya él también dijo, si hay que ser esclavo, yo también soy esclavo. Ni modo, porque imagínate, para tomar la decisión de matar a alguien, al enemigo, porque en su corazón está la cuestión de que voy a padecer lo mismo o tal vez peor. Y aún no conocía su propósito tampoco. Todavía no, pero ya tiene él en su corazón, no, claro, o sea, el propósito de Adonai se está gestando en su corazón como en una emoción, ¿me entiendes? Como una incomodidad, como el deseo de ver a su gente fuera de la situación en la que está viendo. El celo. Hay celo, exactamente, esa es la palabra correcta. Es celo lo que hay, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, Moshe ha asumido a sí mismo, se ha asumido a sí mismo como esclavo y también ha asumido al mismo enemigo, ¿eh? Hay un enemigo en común, literalmente. Egipto, así es. En este caso sería el pecado, ¿no? Nosotros debemos unirnos, no para dividirnos, sino para unirnos en contra del Egipto que hoy vivimos. Justamente hoy no puede haber esclavitud, no existe la esclavitud como tal. Ajá. Pero nosotros somos quizás nuestros enemigos mismos. Nuestros propios esclavizadores, ¿no? Pablo a Tito, ¿no? Claro. Cuídate de ti mismo. Así es. Ten miedo de ti. Así es. Y por eso debemos asumir al mismo enemigo. El enemigo es el pecado. El enemigo es el mundo. El enemigo como en aquellos días es Egipto. El mismo enemigo. El mismo enemigo que en aquellos días. Y dice el 14, él replicó, ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al Misrita? Moshe se asustó. Ay, Dios mío, esto ya se supo, hijo. Esto ya están, es de dominio público, ¿no? Y pensó. Así que sí, ya está publicado hasta la foto para algún chismoso que sacó la foto por ahí. Las patitas En el Instagram, hijo, sí, ya lo metieron en algún lado, ¿no? en la arena, ¿no? Uf, claro. ¿Cómo se llama el del pajarito? Un Twitter por ahí salió ya de que ellos... Uf, y sí, porque se enteró el Paró, ¿eh? Paró tenía Twitter y se salió el pajarito, ¿no? Así que el asunto se sabe, dice. Según algunos comentaristas, más que miedo, Moshe siente dolor por ver la condición del pueblo dividido. O sea, es que es brutal lo que están viviendo. Son muchísimos años o sea, hay hasta falta de misericordia entre ellos. Ya es como brutal, ¿me entiendes? Lo que está pasando entre ellos es loco. Pero fíjate, el patrón se repite. ¿Se acuerdan que hablábamos del Sinat, que es Sinat y Narn? Que era odio gratuito, ¿se acuerdan? Soy malísimo para el libro, tengo que ponerme a estudiar. Pero el odio gratuito, ¿se acuerdan que hablábamos de José, no? Que vivió el mismo odio gratuito. El mismo odio gratuito que Yehoshua también tuvo. Y en este momento él tiene odio gratuito. Igualito, ¿eh? La historia y el patrón se repite nuevamente. Cuando dice que Faraón procuró matarlo, podemos entender que ya las tinieblas estaban persiguiendo a este personaje que iba a salvar. Claro. Y este es un plan ya de parte de Satán. Y en el capítulo 4 hay un pasaje que como que está ahí metido, que aclara que este personaje ya quería matarlo directamente. Sí, ya era una cuestión propia, ¿no? Ajá. En el capítulo 4. ¿no? Sí. Bueno, pero recordemos que el Paró de este momento no es Ramsés, que después va a subir cuando muera. Pero ya estaba orquestado. Pero ya, o sea, es que es la maquinaria de Egipto. Que la maquinaria de Egipto no es otra cosa más que la maquinaria de Hasatán. Como el día de hoy. El proceder de... Cuando hablamos del mundo, yo no pienso en la gente que está allá afuera sin Cristo. Ellos son los que viven en el mundo, conforme a la voluntad del mundo. Pero el mundo allá afuera es una maquinaria que no tiene nada que ver con personas que van como burritos andando detrás de lo que les digan en la televisión o donde sea. No, es una maquinaria mucho más profunda. Hoy en día no se está metiendo mucho miedo. Si tú ves, Exacto. empieza con
mucho miedo. La televisión, ¿qué es? Es un lugar donde te muestran... Pero date cuenta, la misma maquinaria que era Egipto en aquellos días es la misma maquinaria que es hoy, Mira, ¿no? Y tal vez muchos egipcios, cuando se dieron cuenta de la realidad después de los toques de Dios, ¿qué dijeron? Me voy con ellos. Y se salieron junto con ellos. Festejaron Pesaj junto con ellos. Hicieron lo que tenían que hacer junto con ellos. y dice que los que estaban con nosotros se fueron perdiendo algunos. porque Bueno, tampoco- sí, porque muchos salieron porque, aquí hay libertad, aquí hay verdad y aquí no vamos a morir, aquí vamos. Pero la realidad de esto es que, como hoy como en el pasado, en la maquinaria no se trata de gente que está haciendo algo malo. Ellos solamente son víctimas de la verdadera maquinaria. Y esa maquinaria es Hasatán. ¿Tú crees que Moisés tenía que haber escapado? Es que el plan como sucedió tenía que haber sido así. Pero si Dios es todopoderoso, No, espérame. Acuérdate que el propósito de Adonai se cumplirá de la manera que Adonai lo haga. Y posteriormente... Y era necesario. Y por eso yo al principio del estudio les dije, van a pasar muchos años más. O sea, aunque ya la luz de la libertad y la luz de la esperanza está en el nacimiento de este niño, van a pasar 80 años más todavía, brother. Pero a veces nosotros, como personas finitas, finitas, temporales, pensamos en 80 años y decimos, 80 años es toda una vida. Jóvenes, yo en 80 años, ¿cuántos años voy a tener ya? ¿No? Si llego, Si llego a los 120, porque quién sabe, igual y sí, ¿no? Es por eso que se dice en el camino, el que va caminando en Cristo dice, no, bueno, tengo la libertad y puedo hacer lo que quiera, bueno, no pasa nada. Y nos tomamos la libertad de apartar de lo que es el día del Señor, ¿no? Y entonces, no, Sí, claro, ¿sabes? claro, pero a lo que vamos con esto es que decimos, el propósito se tenía que cumplir, no en ese momento, ni en ese instante. Tenía que pasar muchas cosas más. Y ¿se acuerdan? En la serie que veíamos había el famoso clamor del que hablan ellos, ¿no? Que hasta que no llega al punto máximo en donde el pueblo ya no puede más, entonces en realidad voltea a ver a Adonai y dice, porque hasta a Adonai se les olvida, ¿me entiendes? Es tal el dolor, es tal la esclavitud, es tal todo, que muchos de ellos podrían haber dicho, ¿cuál Adonai? Si existiera Adonai no estaríamos como estamos. Hombre, también podemos ver el carácter de Moisés, porque era un Pinjas en ese momento y no sabía Claro. cómo actuar. De hecho, el carácter de Moshe lo vamos a ver después cuando libera a las hijas de Yitro. Pero al final dice, no hay hombre más manso, Claro, ni habrá más. Claro. Entonces la transformación ha sido gradual. brutal, ¿eh? Sí, Dios podía haber libertado a su pueblo con un fin. sí, pero era necesario que no fuera así. Necesario que Para pase nuestra por eso. enseñanza. Porque ¿no? exactamente. Yo creo que la lucha no fue contra el enemigo, sino contra uno mismo. Claro, acuérdate que Dios va a tratar en todos los flancos. Y el primer flanco que va a tratar el Señor es contigo mismo. Claro. Claro. A eso me refiero con Sí. Moisés. Moisés huyó, pero porque tenía miedo. Pero si hubiera conocido realmente quién era Dios y cómo era Dios, no hubiera oído, quizás. No, a ver, espérame. Acuérdate que él conoció a Adonai los 7 primeros años de su vida. Claro, pero Ya después él pensaba en el montón de deidades también, tal vez. Y tal vez honraba esas deidades. Y tal vez él era un egipcio de alguna forma. Y por eso el Señor lo tiene que sacar 40 años al desierto. Para transformarlo. Para que veas que el proceso cuando el Señor viene Uf. todavía no es de un día Hombre, ni en... él quiso hacer a su manera, seguramente cuando salió a sus hermanos. Así quiso es. hacer a su manera. Claro, ¿cuál era la manera que él conocía? Claro. La fuerza, La violencia. lo que yo puedo hacer, lo que yo haga. No, mijo, no va por ahí. Como Pablo. Aguante, porque no es por ahí, ¿no? Fíjate, cuando el faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó del faraón y llegó a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Fíjate, en medio de esta huida, ¿no? necesario. Claro, era necesaria. Debe haber habido un sinfín de emociones dentro de él. Porque a veces nosotros lo vemos tan rápido el texto, porque aun cuando él no era egipcio, tenía una madre egipcia. Amigos en Egipto. El propio Ramsés igual era su super brother, eso así de no manches, es mi hermano de toda la vida, ¿no? Corazón que estaba partido porque, Es que él está teniendo un sinfín de emociones en su corazón. Pero es que si ahora mismo nos damos cuenta, nosotros mismos pasamos eso, nuestra familia, si estamos llegando nosotros y nuestra familia que no conoce y estamos con Así es, corazón así es. Porque nos gustaría que andara Claro, el mismo. claro, al final así es. Fíjate, el dolor de Moshe
es aún más, es en más de un sentido, ¿no? Claro. Y ahorita es, maté al egipcio, voy en contra de lo que fui educado. Es que mi madre era egipcia, me cuidó, la amo, pero mi pueblo, yo no puedo permitir. O sea, ya trae una revolución en su corazón en ese momento este hombre, brutal, ¿no? Y esto lo ha llevado a huir ya, lejos, ¿no? Lejos del dominio de ¿quién? Del dominio de Egipto. Se cruzó toda la península del Sinaí por el desierto solo, ¿no? Solo. Pero ese patrón se repite muchas veces en varios hombres, ¿eh? Claro. Huyen y huyen y huyen. Intentan huir, pero Dios... Bueno, es que esta huida de él es necesaria. Sí. De hecho, el que conozca a Yitro es una bendición para él. Pero de todos modos realmente. está huyendo de él mismo también, Claro. porque Dios le va a volcar, ¿no? Es una huida en todos los sentidos. No solamente no es una huida geográfica, Cambiarte todo el es una huida inclusive en su espiritual, exactamente. Dice el 16, sucede que el sacerdote Madián tenía 7 hijas. Ellos vinieron a sacar agua y llenaron los baldes para abrevar el rebaño de su padre, ¿no? Y tenemos que entender algo, ¿eh? La palabra sacerdote de Madián no significa que él fuera un sacerdote que tuviera un culto o que tuviera un dogma. No, lo que sucede es que en toda Canaán y todos esos lares, los líderes tribales de las casas, los líderes, eran considerados sacerdotes, como el sacerdote de casa, ¿me entiendes? Sí, o sea, él más que ser un sacerdote, sería como si fuera De familia. Sí, no, pero tiene un nombre, como si fuera él como gobernante de su tierra, ¿me entiendes? Sí, Cohen también significa gobernador. Sí, exactamente, ¿no? Como si fuera un gobernador de la zona donde él estaba, propiamente. No significaba que a fuerzas él tuviera que ser un sacerdote, ¿no? Siendo así Yitro un hombre de posesión y autoridad, porque eso es lo importante aquí. Dice, pero vinieron unos pastores y las echaron de ahí. ¿Se acuerdan? Las chicas estaban buscando sus 7 hijas. Pobre hombre, de verdad. 7 hijas, Dios mío. Bueno. No, sí, era el hombre más apapachado del mundo, ¿no? Porque tenía puras hijas, pero cuidarse de las 7, Dios mío, ¿no? Y pues eran chicas no tan, ay, tiquismiquis, ¿no? Eran pastoras y salían a pastorear. Y había que ser medio rudas, ¿no? Para eso. Sí, la verdad, ¿no? Pero no tan rudas como para enfrentarse a una bola de rufianes que querían obligar a que no, o sea, que les estaban impidiendo, ¿no? Pero vinieron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces, Moshe se levantó en defensa de ellas y abrevó a sus rebaños, ¿no? Ahora, fíjate, Moshe es un hombre con principios y valores muy claros, ¿eh? Él es un hombre que Adonai escogió para dar libertad al pueblo. ¿Y por qué lo digo eso? Porque es un hombre que tiene características específicas, ¿no? Cualquiera podría haber dicho, a ver, es que les robo, ¿no? Para salir del problema en el que estoy metido. No, ¿él qué hace? Él va a favor de ¿qué? De la verdad, ¿no? De hacer lo correcto. De la justicia. Exactamente, de procurar al débil. Es un hombre que no podrá ver la injusticia no solo en su pueblo, sino en la persona cualquiera que esté enfrente. Y va a hacer algo, ¿no? Sigue haciendo su justicia, ¿eh? Y aquí también vas a ver que, ¿no? Recordemos que él, como egipcio, tiene una instrucción militar. Y muy probablemente él iba vestido como salió corriendo. Y muy probablemente traía aquí la espada, ¿no? Sus joyas. Él era fresa, ¿eh? Él era de los de arriba. Y yo te voy a decir algo, que un pastorcito que ve a un egipcio acercarse con espada y todo el asunto, no hombre, estos cuates matan. Los egipcios son peligrosos, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. Las chicas, ¿qué hacen? Gracias, carnal, ¿eh? Y se van. No lo pelan, no le hacen caso en nada. Solo el tío debe beber a sus ovejas, Moisés. Él les da de beber, les saca el agua y les da de beber a las ovejas, ¿no? Les pongo yo aquí, por eso al defender a las hijas de Yitro, muy seguramente estos pastores no dudaron en irse en 2 segundos, ¿no? Por todo esto. La figura de Moshe en el pozo es muy significativa, puesto que él es quien ha sido elegido por Dios para traer salvación, ¿no? Él está dando agua a ellas. Y es inevitable pensar en nuestro Salvador, les pongo yo aquí, dando de beber agua de eternidad, ¿se acuerdan? Cuando está con la samaritana, ¿no?
Dice, si tú supieras con quién estás hablando, del agua que tú me pedirías agua a mí, ¿no? Que es exactamente. Entonces, dice, cuando ellas regresaron donde su padre Yitro y les preguntó, ¿cómo es que han regresado tan temprano hoy? Ya te lo dejaron ahí, ¿eh? O sea, ni siquiera, oye, mijo, vengas a comer a casa, ¿no? Nada, ellos dijeron, no, quién sabe, es un egipcio. Aparte, los egipcios no estaban, pues eran hombres de difícil manejo, ¿no? Ellas respondieron, un misrita, un egipcio, nos rescató de los pastores y hasta nos sacó el agua y abrevó el rebaño. O sea, él les dio de beber ahí las puso a descansar a las pastorcitas, ¿no? Él les dijo a las hijas, ¿dónde está entonces? No lo dejaron escapar. Hombre, son 7 hijas, ya por lo menos la primera que salga, hombre, ¿no? No, pero también habla de la educación de las hijas, ¿no? Del cuidado que ellas tenían, no se iban a Claro, llevar a cualquier hombre. claro, no, eran... Pero también habla de que él era un hombre hospedador, era un hombre bueno, ¿no? Y les dice, pero no, y también lo que dice Gerson, ¿no? ¿Cómo dejan pasar un partido de esos? Tráiganlo, ¿no? Ah, bueno, pues no. Por lo menos, ¿no? Sí, digo, les pongo, sí, claro, ¿no? Yo les pongo aquí que él es un hombre agradecido, es un hombre hospedador, pero no debemos olvidar que es Adonai quien mueve los hilos de esta historia, ¿eh? Y mueve el corazón a piedad y misericordia a quien debe hacer su voluntad. Entonces es Adonai el que ha llevado a Moshe hasta ahí. O sea, no podemos pensar que es obra de una casualidad. Él iba caminando y ¡ay! Se tropezó en Madián. El Señor está llevando y está moviendo el corazón y los pasos de Moshe hasta ahí. Moshe consintió en quedarse con el hombre y él le dio a Moshe su hija Sípora como esposa. Qué rápido es la palabra habla, ¿no? O sea, se quedó ahí y ya se le dio Sípora como... No, hombre. No fue fácil. Esto no fue instantáneo. Debió pasar mucho tiempo. ¿O no? ¿Qué sabemos, no? Pues es que, bueno, Yitro debió por lo menos ver el valor de Moshe y su corazón para entonces hacerlo parte de su familia. Yo no podría pensar que un hombre, por bueno que sea, con el corazón dador y dadivoso, y traigan ese hombre. A ver, Sípora, ya prepárate que te casas con él. No, pues no. No, aparte siendo un hombre justo como el que presenta esto. Un sadik, ¿no? De su tierra. Un hombre que está puesto como sacerdote porque cuida y resguarda los principios de la familia. No, ¿sabes qué pasa? Que supongo que pasaron unos añitos. Tal vez fueron 20. Tal vez fueron 7, tal vez fueron 10. No sabemos. No nos dice cuánto tiempo ya se casó con Sípora. Lo que sabemos es que se casó con ella. Lo necesario para poder llevar un rebaño de millones de millones. Él fue a aprender a ser pastor. Siempre lo he dicho, ¿no? Y en este no lo puse, en este estudio lo puse, pero siempre he dicho que Moshe pasó con 40 años, ¿no? Sabiendo lo que es ser un ¿cómo se llama? Un privilegiado, ¿no? Sí, porque él te das cuenta cuando iba a pastorear, él se iba a la montaña y pensaba y hablaba con Dios. Y O eso, sea, eso mismo hablaba yo con Asier esta mañana, ¿no? Ser pastor en medio del desierto era complicado. Puf. Tenías que llevar a las ovejas, tal vez 2-3 días de camino. Claro. Y no solo eso, sino lidiar con la soledad. eso. De estar tú solo con los animales, ¿no? Era fuerte, no era sencillito, Igual que David, igual que José. Jacob. Pero fíjate, 40 años siendo alguien, ¿no? 40 años siendo un don nadie. Porque era un don nadie ya. Y después él pudo ver lo que Dios hace en los siguientes 40 años con un don nadie. Lo convierte en pastor. ¿No? Fue un pastor de un pueblo entero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir ya para terminar. Ahí está Ya. Joshua, Claro, es la figura de Yehoshua en todo el tiempo. Por eso yo les decía al principio del estudio, tenemos que aprender a saber, a encontrarlo a él. No forzar el texto para que esté él ahí, no. Encontrarlo ahí en cada figura. Y mira, lo encuentras ahí clarito, ¿no? Él es el buen pastor. Ella tuvo un hijo a quien él llamó Gersón. Gerson, Aquí estás, extranjero. Porque dijo, he sido extranjero en tierra extranjera. Mucho tiempo después murió el rey de Misraim. Los israelitas gemían bajo la esclavitud y clamaban, y su clamor por liberación de la esclavitud subió a este Elohim. Es aquí el punto, por lo que tú decías ahorita, Jairo, pero ¿por qué no los liberó en ese momento? ¿Por qué tuvo que esperar 40 años más para darles libertad? De hecho,
Dios, Yehoshua siendo Jesucristo Dios, Sí, dijo, es que no es el tiempo. exactamente. En su momento decía, es Aún que no ha llegado el tiempo. aún no ha llegado el tiempo. Todo el rato lo decía. Claro, entonces, Aún no. Y él es Dios, ¿no? Y dice, aún no ha llegado el tiempo. Pero fíjate, la respuesta a la pregunta está aquí. Mucho tiempo después de que murió el rey de Misraim, los israelitas gemían bajo esclavitud. Y no solamente es el gemir, sino el clamor. Clamaban y su clamor por liberación de la esclavitud subió ¿hasta dónde? Hasta Elohim. Se acordaron ya ellos. Dios nunca se ha olvidado de ellos, pero tal vez ellos sí. Y entonces llega un punto en donde ya llega el éxtasis de ese hartazgo, y entonces pasa lo que le pasa a mucho creyente, ¿no? Que solo cuando tiene el agua aquí, dobla sus rodillas. Pues tal vez muchos de ellos no tienen el agua hasta aquí, o un día, o dos. claro, Moisés se volvió a acomodar, ni se la pensaba seguramente, ya estaba, ya era pastor, ya tenía su nivel. Y tal vez te voy a decir algo, ¿eh? No que se haya olvidado, pero sí que haya dicho, la empresa de ir hasta allá y liberar a este pueblo es demasiado complicada. No, O no, por no. muchos años tampoco Moisés no te escuchó. Y lo va a por más que decir. estés. Y aparte, no solo eso, ¿eh? 80 años. Yo creo que dentro de este proceso, él pierde también valor a sí mismo, ¿eh? Claro. Pierde valor a sí mismo ¿Tiene qué? y entra en una especie de complejo de inferioridad, porque me fui, los dejé, no sé qué puede estar pasando en la mente de él, ¿no? Habla de su tartamudez, porque una persona, pues, Que en realidad no... ¿verdad? Sí, tiende a... claro. habla, ¿no? Y tal vez ni siquiera era decir soy tartamudo, ¿no? No se trataba de una tartamudez o de una dislexia. Más bien se trataba de ser corto de palabras, muy corto, porque no había la soltura ya que en su momento tal vez tuvo. Pues son 20 años. Tenemos que estar enterados de que este es un hombre docto. Este es un hombre culto. Tuvo la universidad de Egipto. La universidad más grande de la historia, ¿no? De ese tiempo. Estaba ahí. Él, aparte te voy a decir algo. No era cualquiera. Era de la realeza. Criado como la realeza. Todo lo que tenía. Ya, justo la Biblia describe un doctor. Un doctor. Claro, ¿no? Sí, una persona que- Elohim oyó su queja o su clamor. La traducción no es muy buena, ¿no? Su clamor. Y se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. No es que se haya olvidado, ¿sabes? Es que es el tiempo. Ahora ya es el tiempo, ¿no? Elohim miró a los israelitas y tomó nota de ellos, dice la traducción que tengo yo, ¿no? O sea, le puso play, ¿no? a la liberación del pueblo. Ya no vamos a ver más, de aquí nos vamos a quedar ya, es el capítulo 2. David ya hasta que mata por el olor que hay ahorita ya para... huele a comida muy rico y ya David hasta que ya no puede más. Pero algo así muy importante quiero terminar de decir es lo siguiente. Y yo creo que ha sido la constante en todo el estudio que hemos visto ahorita. Los tiempos no son nuestros tiempos, Así es. son los tiempos de Adonai. Inclusive cuando Jocabed tiene a su hijo y Dios le permite tenerlo. ¿Sabes cuánto tiempo en realidad ella tuvo a su hijo cerca? Yo creo que no tuvo más de, ¿qué serán? 7 años a su hijo cerca y después los años que tuvo ya cuando regresó. Como máximo los destetan 6, 7 años. 6, 7 años. Pero si tomamos en cuenta que después volvió, no sé cuántos años, bueno, sí, pero vivió como 130 años también Jocabed, ¿no? Los padres. Pero a lo que voy es esto, que ella, decidió creer en el tiempo de Adonai, no en su propio tiempo, ¿no? Amram, imagínate a Amram, un hombre certero, sabio, porque es instruido de Adonai, ¿no? Es el hombre que hasta puede fungir como lo que Yitro era en Madián, ¿no? En medio de la esclavitud, a donde iban a buscar consejo, y él saber que su hijo, porque él sí sabía que su hijo era príncipe en Egipto, y la paciencia. Y ya lo veo, ¿no? Predicándole a todos. Arrepiéntanse. No se vayan de lado, ¿no? No se vayan por las tortas. Regresen. Y muy seguramente él es el que, a base de estar hablando, ¿no? Empieza este clamor a surgir, ¿no? Y a encaminarse. Esto es contra la naturaleza. Jairo decía, no, pues él no podía hacer lo que él quiera Claro. o no eran los tiempos o Dios podía actuar de una manera. En nuestro caso igual.
Dios a contranaturaleza nos hace que nosotros andemos de una forma como Él quiere. Claro. Nosotros, la Claro. carne nos tira a la comodidad. Vivimos en contra de naturaleza, porque el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Y dice Gálatas que eso es así para que no hagamos lo que queramos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que la constante del tiempo es el que es en el tiempo del Señor? Porque hoy estamos viviendo lo mismo. Hoy empezamos a vivir opresión, empezamos a vivir muchas cosas que se han ido agravando a lo largo del tiempo y que no sabemos cuánto tiempo más vaya a pasar para que el Señor, nuestro Señor, el Joshua HaMashiach, ¿no? El Moshe, ¿no? Que en su momento se levantó, vaya a venir a dar libertad a su pueblo y sacarnos del Egipto en el que hoy vivimos. Tenemos dos, ¿no? Ser gobernados por España o ser gobernados por... Bueno, ya ni siquiera es por un país en específico. Es España, bro. Ya ni siquiera es un país en específico. Es gobernados por un sistema. Príncipe de este mundo. Entonces, segunda de Pedro, ya con eso terminamos. Segunda de Pedro 3:9 dice: Adonai, bueno, más bien Hashem, porque están las 4 letras ahí. Hashem no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora. Exactamente. Yo creo que Amram se la pasaba diciendo eso a todos, ¿no? Espérate, que el Señor sabe cuándo, no consideres, no se le olvida. No sabía cómo. ¿No? En la Mishnah lo toman como los 4 sadiquín. Sí, exactamente. Uno de los 5, ¿no? O 4. Bueno, con él también, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate, como de los hombres justos de la historia. Y ahí veo yo a Amram hablándole a todos, no citando a Pedro, brother, no, nada que ver, pero sí diciéndoles lo mismo. Hombre, conocía a Abraham. Claro, A Isaac, conocía a... así es. Hashem no demora su promesa. Aunque algunos lo tengan o consideren por demora, no desesperen. Más bien, sean pacientes con ustedes. Dice, pacientes para con ustedes, dice. Porque, más bien Él es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan Amén. al arrepentimiento. De ahí el menguar, entonces. ¿Mande? De ahí el menguar y dejar que Dios crezca en nosotros. Claro. Claro, obviamente. O sea, nosotros ahora vemos todo y decimos, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Señor? Pero lo que no sabemos es, igual el Señor ya está haciendo algo. Claro, no, el Señor ya está haciendo. No, pero, o sea, pero sí entiendo el término de lo que dice él, de menguar, porque mientras más dejes de ser tú claro. y más empieza a ser Él en ti, más fácil para los que estamos en el Señor saber que su voluntad se está cumpliendo. Que queremos ser protagonistas siempre. Exactamente. Y aunque muchas veces vaya a ser como en Hebreos, en Colosenses, ¿no? Los héroes de la fe, ¿no? Que jamás vieron ellos Salón de la fama. el salón de la fama de la fe, ¿no? De Adonai. Aunque muchos de ellos no vieron el final. Ellos no vieron la cuestión por la que estaban luchando o creyendo resuelta. No importa. Muchos de nosotros tal vez moramos antes de que el Señor venga. No recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido y tal vez nosotros no recibamos lo prometido. Pero tenemos que saber y entender algo. Las promesas no son para esta vida, sino para la eternidad. Y tenemos que entender otra cosa, que nosotros no recibimos lo que merecíamos. Claro, no hemos recibido lo que merecíamos, porque si recibiéramos lo que merecíamos, mal. Cuello, ¿Ah? papi. ¿Qué piedra? Así es. Nada. Pues vamos a parar ya. Ya, David ya quiere terminar. Me echa la culpa a mí, brother. Ya te veo, brother. escuchando la No. Vamos a terminar aquí el estudio. Terminamos con el capítulo 2. Shabbat shalom. Y Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo grande y fuerte a todos. Y Jairo, sí es cierto que es tu cumpleaños, papá. ¿Fue tu cumpleaños ayer o fue tu cumpleaños hoy? Hoy, ¿verdad? Es que ayer fue el de Erickson. Ayer fue el de Erickson, mi sobrino. Ah, también es hoy. Ah, caray, o sea que hoy es el cumpleaños. Bueno, Nació hoy a las 10 el niño. Jairo. fíjense, hay algo muy importante, ¿eh? Hay algo muy importante. Nosotros como creyentes realmente, y de Sony también, es su cumpleaños de Sony, ¿no? No, la Sonia. De Sonita, de Sony, sí, de Sonita. Y del Sonic fue ayer. Bueno, Sony fue ayer. Pero fíjate nada más cuántos cumpleaños hoy, ¿eh? No, día de Sony. Bueno, pues no, sí fue hoy, es hoy. Bueno, pues yo les voy a decir algo. Algo muy importante. Vamos a terminar ya. Algo muy importante que sí quiero decir, y quiero decirlo antes de cortar. Para nosotros los cumpleaños realmente no son tan importantes, ¿no? Te voy a decir por qué, espérame. Porque en realidad no es importante el día en el que nacimos, ¿no? Sino como el día en el que moramos, cómo moriremos, ¿no? O sea, cómo se hará. Pero lo que sí me gusta a mí decir siempre, y te lo voy a decir a ti también, brother, y a todos los que están cumpliendo años hoy, porque es el hecho de que hoy naciste hace... ¿Cuánto? ¿Se puede?
Hace 26, fíjate nada más, su esposa, sí, claro. Hace 26 con mucha honra. Pues te voy a decir algo, son 26 años de fidelidad de Dios. Porque hasta el día de hoy estás aquí. Él ha sido fiel. Y Él ha sido fiel contigo. Entonces a mí me gusta mirar más que como un cumpleaños, observar la fidelidad de Dios en la vida de las personas cuando llegue el día en que nacieron. Y decía, y estos son los días de Abraham. Dios le contaba los días, no los años. Exactamente. Entonces hasta el día de hoy Dios ha sido fiel, brother. Y eso es algo que debemos agradecer infinitamente, ¿no? Entonces, bueno, pues feliz día de tu nacimiento, brother. Y sobre todo, feliz día porque hasta hoy el Señor ha sido fiel, ¿no? El Señor ha sido fiel. Igual para todos, para Sonita y para Erickson, que no está aquí, pero bueno, a ver si lo puede ver. Entonces, pues Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo grande. Shabbat Shalom.